El día de hoy vamos a hablar del teorema de muestreo. Y bueno, ya habíamos mencionado algunas generalidades del muestreo, que básicamente se enfoca en tomar una señal analógica y llevarla a una señal digital. O en otras palabras, pues tener una señal que sea continua en el tiempo y por otro lado, pues tenerla como una señal que sea discreta en el tiempo. Entonces, precisamente en este sentido, pues vamos a tener tres fases principales en este proceso de muestreo. La primera fase, pues bueno, se encuentra redactada en la parte superior izquierda, que consiste básicamente en que nosotros tenemos que proponer una magnitud determinada en la cual vamos a traducir el parámetro de tiempo. En este caso, pues bueno, aquí vemos la expresión clave que nos ayudó a resolver los problemas de la sesión pasada, en donde decíamos que t va a ser igual a n veces ts, donde ts va a ser el periodo de muestreo. Es importante en esta primera fase, pues recordar que el muestreo, en este caso, va a ser uniforme. Es decir, el parámetro de TS va a ser constante y se va a repetir a lo largo del tiempo. Y en general, en esta unidad de aprendizaje, pues vamos a manejar el muestreo ideal uniforme, que mantenemos un periodo de muestreo o una frecuencia de muestreo cuyo valor es constante, y a partir de esto, pues vamos a repetir estos valores para que nosotros podamos adquirir un valor correspondiente a la descripción de la señal analógica. La segunda fase del proceso de digitalización o de discretización va a corresponder a la cuantificación, la cuantificación de la señal analógica. Y bueno, esto lo que nos va a referir es que nosotros vamos a seleccionar un cúmulo de valores aproximados que nos permitan describir pues la función original, que básicamente lo podemos relacionar con el número de puntos que teníamos en el ejercicio. Nosotros generamos un vector de una dimensión determinada, y esta dimensión va a llevar justamente la parte de la cuantificación. Es decir, nosotros decimos cuántos puntos vamos a tomar de la señal original de manera representativa, y pues ese conjunto de valores va a corresponder a esta parte, ¿no? A cuantificar la señal original. La tercera fase, que va a constituir el proceso del muestreo, pues la vamos a conocer como la codificación. Y bueno, esto va a repercutir, les decía, en el caso de las señales digitales, pues bueno, a que nosotros el código o la codificación a la cual migremos sea el código binario. De tal manera que nosotros vamos una vez que decidimos el número de puntos en el cual tenemos la señal, pues ahora vamos a dividir la amplitud de la señal en un determinado número. Y bueno, dependiendo de este número, vamos a tener una relación del valor de la amplitud con un valor en un número binario. Todo este proceso que conlleva tanto la primera fase como la segunda fase y la tercera fase se ve contenida en un dispositivo que es el convertidor analógico digital, el cual vamos a abordar en el siguiente tema. Pero bueno, es importante decir que todas estas etapas se llevan a cabo en este dispositivo. Y bueno, ¿qué etapas son? Vienen resumidas en el cuadro que se encuentra en la derecha, en la parte inferior derecha, que conlleva la parte de muestreo, la parte de cuantificación y la parte o la sección de codificación binaria. Estas tres secciones van a integrar el proceso de muestreo. Partiendo de este, o recordando, ¿no?, de estas etapas, pues diríamos que básicamente la definición de los sistemas digitales van a ser sistemas que permitan o que nos permitan interpretar señales digitales. Y bueno, generalmente se van a constituir, o más bien se constituyen de saturaciones, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un sistema con entradas, y estas entradas van a ser capaces de detectar ceros y unos lógicos, que respondería en la mayoría de los protocolos a usar de 0 a 5 volts, donde 0 corresponde al 0 lógico y 5 pues corresponde al 1 lógico. Es importante señalar que bueno, todos estos sistemas digitales se van a componer por flip-flops, por compuertas lógicas, y bueno, también van a requerir relojes
bueno, relojes que estén sincronizados. Esto para poder hacer las operaciones correspondientes a aquellas que vienen definidas en los procesadores. Y bueno, un parámetro importante es que en los sistemas digitales vamos a poder analizar señales desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la frecuencia. Entonces, esta es la versatilidad que nosotros vamos a tener al hablar de sistemas digitales o de señales digitales, en donde nosotros vamos a tener esta facilidad de poder migrar a un dominio o a otro dominio y cada uno de estos dominios, me refiero al dominio del tiempo y al dominio de la frecuencia, pues nos van a poder mostrar una característica que a lo mejor no podemos observar de uno de los lados del dominio, ¿no? Y bueno, y al final vamos a tener un panorama muy amplio acerca de las características de las señales. Bueno, también es importante mencionar, por otro lado, pues que es posible procesar señales analógicas utilizando sistemas digitales. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que nosotros podemos tomar una señal que venga de la naturaleza y reproducirla sin tener pérdida de información. Y justamente el criterio para esta pérdida, o a lo que vamos a llamar la pérdida de información, pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, de inicio pues es importante saber eso, ¿no? De que nosotros podemos seleccionar una magnitud que venga de la naturaleza, una señal, y bajo ciertos criterios poder tener la reproducción de esta señal a partir de un conjunto de números binarios, y que esto, pues bueno, no tenga ningún tipo de pérdida de información. En el esquema de aquí, pues observamos de manera resumida el cómo nosotros tenemos una señal analógica que se ilustra en la figura A, en la imagen A, perdón, de la figura, y observamos que aquí es un continuo, ¿no? Y entonces este continuo, al trasladarlo a partir de la operación de muestreo, pues vamos a tener un conjunto de valores que representan la amplitud. Recordemos que este conjunto de valores pues van a ser números binarios, ¿no? Para ser ingresados a el sistema que los pueda procesar. Y bueno, en la parte del muestreo vamos a definir una función que vamos a llamar el tren de impulsos. La función de tren de impulsos se encuentra desplegada en la pantalla. Esta función que es, o bueno, que se ilustra con P, que es dependiente del tiempo, y simplemente va a ser igual a la sumatoria de n elementos, y aquí se contemplan ambos extremos, ¿no? Tanto desde la parte negativa hasta la parte positiva que defina el usuario, y esta función de tren de impulso se va a constituir de la acumulación de una función que vamos a llamar delta. Esta función delta va a ser dependiente del tiempo menos el tiempo de muestreo, ¿no? En este sentido vamos a tener que es el tiempo menos n veces el valor que nosotros hayamos seleccionado para la parte del periodo de muestreo. Y bueno, la representación de las señales que tenemos analógicas, justamente ya lo hemos abordado anteriormente, en donde nosotros usábamos este elemento de alta importancia, que es equiparar el tiempo que sea igual a n por ts, y bueno, esto era una herramienta que nos permitía pues determinar un espacio determinado a través del cual nosotros vamos a llevar a cabo una especie de censado, ¿no? De los valores de la señal original, y vamos a rescatar estos valores y almacenarlos en algún otro espacio, ¿no? Es importante también señalar que este proceso de muestreo que nosotros estamos abordando es el modelo del muestreo ideal uniforme. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, estamos considerando que TS es un valor constante. Sin embargo, hay otro tipo de muestreo en el cual nosotros podemos definir que este valor TS no sea constante, que sea un valor que vaya evolucionando, que vaya variando a través del tiempo. Y bueno, este tipo de muestreo nos da otras perspectivas y otras herramientas. Pero como les comentaba, el contenido de esta unidad de aprendizaje pues se va a centrar en emplear precisamente el modelo del muestreo ideal uniforme, que refiere justamente a esta función enfocado con un TS constante. Recordemos que también podemos relacionar el periodo de muestreo
con la frecuencia de muestreo a partir de la expresión que aparece en el texto de la parte superior, que es la parte de la frecuencia de muestreo va a ser igual a 1 entre el periodo de muestreo, de tal manera que nosotros vamos a poder pasar de esta magnitud, que es el periodo, a la frecuencia. Y bueno, aquí recordamos un poco la parte a lo que nos referíamos, ¿no? Cuando nosotros hablemos de muestrear una señal, bueno, habíamos visto de manera eh, en tipo de razonamiento la resolución de cómo nosotros podríamos adquirir las magnitudes de una señal analógica, de una señal continua, y obtener un conjunto de valores que podríamos almacenar en dos vectores, que uno corresponde a la amplitud y otro al tiempo. Pero bueno, el proceso formal del muestreo es que nosotros tengamos una función original que sea dependiente del tiempo, o bueno, una función de la naturaleza, ¿no? Una función continua que sea dependiente del tiempo, y que ésta la multipliquemos por la función del tren de impulsos, justo como se muestra en el esquema que tenemos proyectado en la diapositiva en la parte superior. En la parte superior tenemos una operación de multiplicación y decimos, bueno, una función analógica está ingresando a esta operación, y por otro lado tenemos la función del tren de impulsos que habíamos definido anteriormente. Estas dos funciones se van a multiplicar, y como producto de esta multiplicación voy a tener la definición de mi función ya muestreada. Esta XS hace alusión la S a samplet, y bueno, y nos dice que es una función que es producto del muestreo de la función original. Por tanto, en x de t vamos a tener una función continua, y en x de s vamos a tener una función discreta. ¿Cómo se va a llevar a cabo toda este razonamiento? O bueno, si nosotros nos metiéramos de cierta manera al conversor analógico digital, que es donde se lleva a cabo esta operación de muestreo, de acuerdo a lo que comentamos, pues bueno, primero tendríamos que está la señal que encontramos en la naturaleza, que es bueno, la característica de esta pues es que es continua, y nosotros preestablecemos la función de tren de impulsos. Lo que estamos viendo en esta figura, que es la tercera, contando las figuras de arriba hacia abajo, pues es justamente la función de tren de impulsos. Si nosotros nos regresamos a la definición de la expresión, tenemos que las deltas van a constituir los elementos de la función del tren de impulsos. ¿Cuántos elementos delta o cuántas funciones delta la van a constituir? Pues como les decía, es los que define el usuario. En este caso está contemplado de menos infinito a infinito, que significa que cada una de las flechas que nosotros estamos viendo, que se encuentran apuntando hacia arriba, es justamente una función delta. Y al hablar de que tengo la sumatoria de menos infinito hasta infinito, simplemente estoy diciendo que estoy construyendo un vector que va a tener la información de la locación en periodo, en términos del periodo. Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos justamente la parte del tiempo de muestreo, que va a ser n por ts, de tal manera que cuando tenemos el tiempo original de la función, nosotros simplemente vamos a definir un desfase respecto al tiempo original de acuerdo a las características del periodo de muestreo que nosotros seleccionemos. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues bueno, la construcción justamente de esta función de tren de impulsos, que a su vez está constituida por la función delta. Entonces aquí vemos que en el caso de delta de t, que caería en la parte del origen, pues bueno, esta delta de t, cuando nosotros trasladamos un valor de nts cuando n vale 1, pues tenemos la posición de ts, y la función delta la tendríamos definida como t menos 1, de tal manera que cuando nosotros pasemos a la parte de ts igual a 2, pues tendríamos la función definida como delta de t menos 2, y así sucesivamente. Por el contrario, ¿quién me podría decir cuando nosotros pasamos a la parte de menos ts, cómo podríamos definir la función delta? T más uno. Así es, ¿no? Como t más 1. Entonces recuerden, para la parte de la derecha son expresados como restas, y para la parte de la izquierda pues son expresados como suma. Al final la magnitud de esta función delta de t nosotros la vamos a definir, pero ¿qué magnitud ustedes se imaginan que tengamos que definir para muestrear esta señal?
Recuerden que aquí en estas figuras tenemos las señales que van a ser multiplicadas, de tal manera que tenemos x de t como la señal original y nosotros queremos conservar la magnitud de esta señal original a partir de la magnitud de las funciones delta. Entonces, ¿qué magnitud ustedes creen que las funciones delta van a tener? Pues tendría que ser de uno, ¿no? Para que no cambiara la magnitud. Así es, tendrían que ser unitario. ¿Por qué? Porque si nosotros ya definimos ambas funciones y lo que corresponde es la multiplicación de x de t por la función que definimos como el tren de impulsos, si nosotros lo definimos como uno, al multiplicar la posición cero por la magnitud de esta función, pues si la magnitud es unitaria, al multiplicarla por este valor va a guardar la magnitud del valor original. De tal manera que como producto de esta multiplicación tendríamos el correspondiente a la parte de xs de t, que corresponde al cuarto esquema de arriba hacia abajo. Y si ustedes observan, pues bueno, es simplemente como si nosotros estuviéramos ajustando la magnitud de estos vectores a la magnitud de la señal original. Y bueno, y posteriormente ya el último paso sería formalizar la parte del muestreo, que sería adquirir justamente estos valores, ¿ok? Como los muestra en el último esquema. La adquisición de los valores, pues bueno, se muestra por los círculos blancos, y estos círculos blancos lo que nos dice es que estamos simplemente posicionándonos, perdón, en las magnitudes que corresponden a los periodos de muestreo que nosotros definimos y pues bueno, vamos a almacenar esos valores. Hasta ahora pues lo hemos hecho como el almacenamiento de valores numéricos de acuerdo a los ejercicios que hemos resuelto. Sin embargo, recuerden que en la parte de la conversión analógica digital, estos valores no los vamos a poder almacenar como números tal cual, sino como, bueno, no como números reales, sino como números binarios. Entonces, esa mecánica y todo el contexto del funcionamiento, de cómo realizamos ese proceso, lo vamos a abordar en el siguiente tema cuando hablemos precisamente de los convertidores analógico-digital. Ahora, hablando en la parte de las señales digitales, va a resultar conveniente definir ciertas funciones que nosotros ya conocemos en la parte analógica para el estudio de perdón, de sistemas lineales. Y bueno, esto será una herramienta que utilizaremos más tarde, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, bueno, de primera instancia vamos a definir la función del pulso unitario en tiempo discreto. Nosotros conocemos que para sistemas lineales, perdón, para sistemas lineales es de mucha utilidad el tener algunas entradas características que nos permitan conocer el tipo de respuesta de los sistemas en general. Pues bueno, en la parte de sistemas discretos que se enfocan justamente a, o bueno, que sería el análogo de los sistemas digitales, cuya finalidad es el poder manipular las señales digitales o las señales discretas, pues bueno, resulta conveniente el definir las funciones de pulso unitario, que sería definida en tiempo discreto. Entonces la figura o el esquema que aparece del lado izquierdo representa la función del pulso unitario. Entonces nosotros, la característica de una señal de pulso, una señal de impulso, pues lo que refiere es que nosotros tenemos una magnitud alta en un instante corto de tiempo y después ya no volvemos a tener esta magnitud en alto. De tal manera que la ilustración o la gráfica de esta función sería como se muestra en la parte de la izquierda, es decir, en donde el tiempo o el elemento cero, que idealmente correspondería a un instante de tiempo bajo, pues bueno, se adquiere este valor, pues tendríamos el máximo valor de amplitud de la función. Fuera de esta máxima amplitud, pues ya los demás valores tendrían que ser los mínimos, que en este caso pues serían cero. La definición matemática de esta función pues la vamos a poder describir de la siguiente forma, que se encuentra en la parte de abajo del esquema. Es decir, vamos a definir una función delta de n que sea igual a 1 cuando n sea igual a 0, que es en este caso, tenemos la máxima amplitud,
y para aquellos valores que sean diferentes de 0, la función delta de n va a corresponder a 0. Entonces esta va a ser la forma en que nosotros definamos esta función. Por otro lado, el otro tipo de señal que nos resulta conveniente definir pues es la señal que corresponde a la función escalón unitario. El escalón unitario pues bueno, es una función que a partir de un valor de tiempo que nosotros proporcionamos va a tener un cambio de un valor mínimo a un valor máximo. De tal manera que nosotros podemos definir este valor de cambio a partir de la expresión que se muestra en la parte de abajo, del lado derecho, en donde tenemos que es una función u de n, de acuerdo a la parte de que es una función unitaria, y bueno, es una función escalón unitaria. Entonces vamos a tener que el valor máximo que sea correspondiente a 1 va a ser va a ser adquirido cuando nosotros tengamos valores superiores o iguales a un valor de n. Este valor de n sería el equivalente a bueno, en la parte de las señales continuas, sería el equivalente a un tiempo de muestra que nosotros definimos. Entonces ese valor de n nosotros lo definimos. Generalmente pues también lo probamos el valor de n muy cercano a la parte inicial del conteo, es decir, muy cercano a 0 o casi siempre cuando es 0. Y bueno, tendremos la condición de que los valores que se encuentren igual al 0 o mayores a este valor, pues vamos a tener que la función delta va a ser descrita por una magnitud de 1. Por el contrario, vamos a tener que los valores que se encuentren negativos o que se encuentren abajo del valor de n van a tener un valor mínimo, que sería el valor de 0. Entonces, bueno, estas son las dos funciones que vamos a describir, y la parte de la graficación de estas funciones pues sería como se muestra en la diapositiva. Posteriormente, es importante también mencionar, como habíamos dicho, que las señales se pueden estudiar desde la parte del dominio de la frecuencia. Y en el caso muy particular del proceso de muestreo, pues también se va a poder analizar desde el punto de vista, desde el dominio de la frecuencia. Y les comentaba que esta es una característica de las señales digitales, en el cual nosotros podemos cambiar el dominio y tener un análisis de estas señales que nos permitan ver características que a lo mejor no podemos ver con tanta facilidad en el dominio del tiempo. De tal forma que si nosotros regresamos a la definición del muestreo, pues habíamos mencionado que bueno, no habíamos hecho esta distinción, ¿no?, de los dominios, pero sí habíamos mencionado que si queríamos muestrear una señal, pues simplemente teníamos que tomar la señal original y multiplicarla por la función de tren de impulsos, que es justamente como se ilustra en la parte de las ecuaciones del lado izquierdo, que corresponden a aquellas situaciones en donde tengamos una señal en el dominio del tiempo. Y si nosotros observamos, pues bueno, a la hora de que reemplazamos el valor de la función del tren de impulsos, pues nos quedaría que la señal muestreada es igual a la señal original en el dominio del tiempo, que multiplica pues justamente a la función del tren de impulsos, que es la sumatoria de los elementos desde menos infinito hasta infinito por la función delta. Y bueno, a la hora que nosotros realizamos esta operación, es lo mismo que nosotros tenemos la acumulación de estos datos de la función original que nosotros habíamos descrito en el dominio del tiempo por la función delta que tenemos en términos del tiempo menos nts. De tal manera que esta expresión lo que nos está diciendo es simplemente nosotros definimos un valor de la función original, definimos un periodo de muestreo y vamos generando un cúmulo de valores que van a estar en función de la magnitud del periodo de muestreo por la posición que nosotros definimos para cada elemento o para cada función delta. De tal manera que la sumatoria lo que nos expresa es que vamos a tener un vector con una cantidad de elementos que van a ser abarcados desde n igual a menos infinito. Les decía, este menos infinito es un valor que propone el usuario, por ejemplo, pudiera ser de menos 5 a 5, y entonces tendría un vector con una extensión de n elementos, que son aquellos que corresponden a los elementos que constituyen toda la suma. Y en cada sumatoria nosotros definimos un valor
ese es el valor que se va a quedar almacenado en este vector. Entonces, esta es la forma en que definimos el muestreo en el dominio del tiempo. Ahora, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Pues bueno, la relación va a seguir siendo similar, sin embargo bueno, va a pasar lo siguiente. En el caso del dominio de la frecuencia, nosotros ya no vamos a definir una operación de multiplicación, sino que vamos a definir una operación de convolución. La operación de convolución la vamos a definir por este asterisco. Entonces, bueno, esa es una característica importante. Cuando hablemos del dominio del tiempo, nosotros vamos a tener una multiplicación, pero cuando hablemos del dominio de la frecuencia, vamos a tener la convolución. La convolución va a ser una operación que definiremos más adelante en la tercera unidad, pero bueno, podemos ir teniendo una idea de qué es la operación de convolución. Ustedes recordarán que en procesamiento digital de imágenes, cuando se tiene una imagen, digamos, con todos sus componentes de color, nosotros podemos descomponer esas componentes, por así decirlo, en diferentes matrices, ¿cierto? Podemos tener la componente en rojo, la componente en azul y la componente en verde, dependiendo de, pues el tipo de colores que nosotros usemos, ¿no? O el tipo de base de matrices que nosotros usemos. En este sentido, pues digamos, esa acción que ustedes realizan a través de tener una imagen original y sacar sus componentes RGB se conoce como deconvolución. Es decir, tenemos una, una estructura total y nosotros sacamos sus componentes. Por el contrario, si nosotros tenemos las componentes y aplicamos la convolución, tendríamos el global, es decir, pasaríamos de las componentes RGB en el caso de las imágenes y tendríamos un resultado que nos muestra como tal la interacción con todas estas componentes. Entonces, la diferencia entre una multiplicación y una convolución pues es amplia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la parte de convolución nosotros no podemos decir que tenemos una multiplicación, sino que tenemos las componentes y las estamos uniendo, las estamos fusionando, por así decirlo. En el caso de las imágenes, pues tenemos tres matrices y cuando hacemos la convolución, pues no nada más tenemos la parte de multiplicar los valores de cada celda, sino que estamos integrando cada una de estas componentes para formar un sistema mayor. Pues bueno, así sería la aproximación de inicio que me gustaría que se quedaran con esa aproximación para la definición de la operación de convolución. De tal manera que aquí lo que vamos a tener va a ser la fusión, por así decirlo, la fusión de estas dos señales que van a ser la función x de f, que es la transformada al dominio de la frecuencia de la función original, x de f, que multiplica a p de f, que sería la transformada de la función del tren de impulsos al dominio de la frecuencia. Y bueno, justamente al sustituir esta transformada o esta transformación, pues bueno, lo que tendríamos es lo que se muestra en la parte de abajo. Tendríamos la señal x de f que va a multiplicar, perdón, que va a convolucionar a la función f de s que multiplica la sumatoria de los elementos que van desde un elemento que vamos a llamar KDN, que sigue siendo un elemento de conteo, y que esto va a tener como consideración a funciones delta, pero que ahora en lugar de estar en términos del tiempo, vamos a tener en términos de la frecuencia. Por lo tanto, tenemos la parte de la frecuencia menos una constante que les decía que está relacionada con la parte del conteo que establece el usuario o del número de datos que establece el usuario, que multiplica a fs, que si recordamos, pues bueno, esto va a estar relacionado con la parte del periodo de muestreo. Entonces, ya que nosotros tenemos esta definición de la convolución, pues ahora haciendo la operación que les comentaba, vamos a ver más a detalle en la tercera unidad, pues tendríamos como resultado la expresión que se encuentra del lado derecho hasta abajo, que es la parte de fs, que sería o implicaría la sumatoria de x de f menos k de fs, donde fs es la frecuencia de muestreo, que multiplica a la función delta,
que podemos expresar como t menos nts. Y bueno, que a su vez también podríamos expresar como f menos k f de s. Entonces, si nosotros comparamos las expresiones matemáticas, pues vamos a ver que tienen una diferencia amplia, en el sentido de que a veces pudiéramos pensar, bueno, por el simple hecho de analizarlo a través del periodo o analizarlo a través de la frecuencia, pues no debiera de haber mucha variación, pero sí va a haber mucha variación. ¿En qué sentido? Pues bueno, el análisis por esta frecuencia que ahorita vamos a razonar nos va a permitir determinar justamente lo que platicábamos al inicio, qué condición nos permite evitar la pérdida de información en una señal. ¿Ok? De tal manera que, bueno, antes de discutir esa parte, me gustaría mencionar que, bueno, la parte que les comentaba del muestreo, que va a estar referido o va a estar analizado desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, pues bueno, siempre va a ser diferente a la del tiempo. Y bueno, en la parte de la función, del tren de impulsos que tenemos desplegada en esta diapositiva, pues vemos que la transformación al dominio de la frecuencia se va a expresar como lo habíamos mencionado antes, f de s, que multiplica la sumatoria de las funciones delta que se encuentran en términos de la frecuencia y la frecuencia del muestreo por una constante que va a equivaler a estos, pues bueno, al incremento de estos datos, ¿no? Y realizando la multiplicación de uno solo de estos elementos, vamos a poder definir, imagínense que tomamos a acá como uno, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento, y realizamos esta convolución, perdón, de la función original, pues vamos a poder abreviarlo como que esta convolución va a ser igual a la función que queda en términos de f menos k por fs. De tal manera que el realizar este proceso de muestreo que les comentaba ahorita, vamos a ver a partir de un ejemplo, desde el punto de vista de la frecuencia, pues va a determinar dos características importantes. A diferencia del proceso de muestreo que habíamos comentado en este esquema, que sería esta mecánica, en el caso del proceso de muestreo visto desde el punto del dominio de la frecuencia, pues nos va a permitir distinguir dos etapas principales o dos características principales. La primera es que va a ser una metodología que va a venir escalonada por la frecuencia, por el valor de la frecuencia de muestreo. Y la segunda es que esta frecuencia de muestreo va a intervenir de tal manera que la señal obtenida va a ser una repetición de la primer frecuencia de muestreo que nosotros tenemos. Ahora, ¿de qué manera lo podemos observar? Pues bueno, supongamos que tenemos una señal y la pasamos o bueno, la transformamos de dominio, la cambiamos de dominio al dominio de la frecuencia. Para ello, pues bueno, voy a recordar algunas generalidades de cómo surge esta transformación, ¿no? Para que quede un poco más claro. Entonces me voy a auxiliar de abrir Paint para mencionar pues justamente esta parte. Si nosotros tenemos una señal o bueno, una señal continua que se encuentra expresada en el dominio del tiempo, tendríamos aquí la parte del tiempo y la parte de la amplitud. Y bueno, y esta señal, imagínense ustedes que tiene una determinada característica, por ejemplo, que pudiera ser una señal de voz, ¿no? Que a lo mejor está constituida de esta forma. Y bueno, el punto de esta señal es que en ella tiene muchas frecuencias, tiene varias frecuencias. Y bueno, de tal manera que nosotros quisiéramos transformarla al dominio de la frecuencia. Recordemos que cuando hablamos de un dominio nos referimos al valor que nosotros tenemos en el eje de las X. En este caso decimos que tenemos el dominio del tiempo. Para pasarlo al dominio de la frecuencia, pues podemos auxiliarnos de diversas transformaciones. Una de las transformaciones más útiles en la parte de procesamiento de señales y que de hecho vamos a ver, yo esperaría que la veamos en unas dos semanas, va a ser la transformada de Fourier. Entonces tenemos esta FT para abreviar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier pues precisamente nos va a permitir cambiar de un dominio
del tiempo a un dominio de la frecuencia señales, ¿no? Entonces tenemos también dos tipos de transformadas de Fourier, que va a ser la continua y la discreta. En nuestro caso, como vamos a manejar señales digitales, nos interesará estudiar la transformada discreta. De tal manera que la característica de esta transformada es, como les mencionaba, que nos va a modificar el dominio. Entonces vamos a tener el dominio de la frecuencia, que va a estar colocado aquí. El dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que nos va a... bueno, también voy a poner aquí la amplitud. El dominio de la frecuencia lo que nos va a decir es que esta señal va a tener muchas componentes de frecuencia. ¿Cómo lo podríamos visualizar? Si nosotros desglosáramos esta señal, pudiera ser que tuviéramos diferentes señales sinoidales, por ejemplo. Voy a colocar aquí el ejemplo. Y que estas señales tuvieran una frecuencia distinta. Por ejemplo, que tenemos una que tiene esta frecuencia. Bueno, más o menos, ¿no? Se supone que estas señales son periódicas. Otra que tiene esta frecuencia. Y bueno, y tenemos n señales que tienen diferentes frecuencias. La transformada de Fourier lo que nos va a permitir hacer es cuantificar cuántas frecuencias tenemos de cada tipo y ordenarlas. Ordenarlas desde la menor, que tendríamos aquí 0 Hz, hasta el mayor número de Hz, ¿no? Que pondré aquí infinitos. Como resultado de esta transformación, pues, ¿qué es lo que vamos a observar? Si esto fuera la voz, o fuera una voz, pues vamos a tener ordenadas, bueno, mejor lo voy a colocar del mismo color, un cúmulo de datos de este estilo, en donde cada uno de los datos me va a representar el número o el valor de la frecuencia, y también me va a representar la magnitud de repetición de esta frecuencia en esa señal, de tal manera que si yo dibujo el envolvente probablemente quedaría algo similar a esto. Como pueden ustedes notar, aquí tenemos un arreglo de frecuencias desde 0 hasta infinito, de tal manera que nosotros vamos a apreciar las frecuencias ordenadas que componen a esta señal, y vamos a poder decir mayormente en dónde se encuentran estas frecuencias, o cuáles de ellas componen a mayor medida la señal original. ¿Qué es lo que nos va a permitir realizar esta transformación? Pues bueno, que nosotros vamos a poder identificar un valor al que vamos a llamar la máxima frecuencia, que sería, bueno, le voy a poner B, ¿no? Para identificarla ahorita. Entonces tendríamos este valor de máxima frecuencia, y ¿qué vamos a decir? Bueno, esta señal de aquí se integra por un cúmulo de frecuencias, pero la mayor frecuencia es este valor que tenemos aquí, que es B. Les decía, podemos identificar la frecuencia promedio y diversas características más a partir de la observación de esta transformación. Entonces, bueno, esa es la característica de la transformada de Fourier. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos mencionando? Pues bueno, nosotros suponemos o podemos suponer que aquí en el esquema que se encuentra en la parte de arriba tenemos la transformación de una señal. Una señal que tiene una componente de frecuencias. Estas frecuencias son mayormente intensas en niveles bajos y menormente intensas en niveles altos, como lo demuestra esta gráfica. Entonces lo que aquí tenemos es que el punto B va a constituir o trata de señalizar la mayor frecuencia presente en el sistema. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos contemplar? Que si nosotros seguimos el proceso de muestreo, y lo voy a colocar con estas flechitas, incrementar el grosor para que se vea un poquito mejor. Y bueno, ya que incrementé esto, voy a copiar y pegar, nada más para ejemplificar, ¿no? Esta parte. Si nosotros construimos la función de tren de impulsos, y esta función de tren de impulsos la denotamos en términos de la frecuencia, pues nosotros vamos a tener un valor de frecuencia determinado, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar en esta parte. Bueno, más o menos la posición, ¿no?
que quedaría justo en bueno, lo que voy a ilustrar es que vamos a tener justamente esta parte. Las flechas azules constituyen la formación del tren de impulsos. Entonces, supongan ustedes que tenemos esta señal original, que pudiera ser una nota de audio, pudiera ser simplemente una función artificial, como del estilo de una combinación de señales sinusoidales o cosinusoidales. De tal manera que cuando yo tomo esa señal analógica, bueno, más bien esa señal que yo quiero muestrear y le hago la transformación al dominio de la frecuencia, nosotros pudiéramos suponer que tenemos este espectro que es continuo, pero que se encuentra ya en el dominio de la frecuencia. ¿Qué nos va a decir esto? Pues bueno, que va a ser el comportamiento a lo mejor típico de dicha frecuencia, la marca característica de sus frecuencias. Por tanto, el siguiente paso de acuerdo al procedimiento del muestreo, ¿cuál sería? Pues bueno, pues definir una función escalón, perdón, una función de tren de impulso, ¿cierto? De tal manera que estas flechas azules yo las puedo interpretar como justamente esta definición del tren de impulsos en el dominio de la frecuencia, que van a tener un determinado distanciamiento unas respecto a otras, ¿verdad? Y este distanciamiento va a ser completamente dependiente de la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo estoy definiendo como que está en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues aplicar la convolución de las señales, ¿verdad? Entonces, más adelante, pues vamos a ver la definición de la convolución, que bueno, que realmente una convolución pues nos va a poder entregar una función periódica. Eh, bueno, por el momento, pues ustedes me pudieran depositar su confianza en mí y creer que la convolución del tren de impulsos, de la función del tren de impulsos con la transformación en la frecuencia de esta señal va a originar como resultado este cúmulo de señales que se encuentran desplegadas o ilustradas en la parte inferior del esquema. De tal manera que nosotros tendríamos la repetición, por así decirlo, de la transformación en el dominio de la frecuencia n veces a través de todo el dominio de la frecuencia, justo como se menciona aquí. Y haciendo una notación interesante, pues es que en las posiciones en las que nosotros definimos las funciones delta, tenemos la definición de la función, perdón, de la frecuencia de muestreo. Entonces, recapitulando, pues tenemos que la distancia de flecha a flecha es 1, o bueno, sería nfs. Entonces, de la de 0 a la primera sería 1fs, posteriormente 2fs y así sucesivamente. Y de manera similar para la parte negativa. Tomando esto en consideración, vamos a ver que si nosotros definimos, o bueno, de acuerdo a las características de la señal, nosotros tenemos un valor de B que sea muy alto y que nosotros consideremos este Fs que también sea alto, vamos a tener un fenómeno de pérdida de datos. Pero bueno, esto lo vamos a discutir en unas 3 diapositivas adelante. Para familiarizarnos con el concepto de lo que les estaba hablando, pues bueno, vamos a definir pues ahora la parte del teorema de Shannon o también el teorema de Nyquist. En esto nos dice justamente que el sentido del tener la pérdida de datos de inicio lo vamos a conceptualizar como aquellas regiones que traslapen si nosotros tenemos dos señales, dos funciones o dos dispersiones de datos. En la imagen que tenemos aquí, la región roja que viene señalada con la flecha, pues es justamente cuando nosotros podríamos decir que tenemos una pérdida de datos desde el punto de vista de las señales digitales. De tal manera que este fenómeno de traslapamiento o de solapamiento lo vamos a conocer como aliasing. Y les digo, vamos a analizarlo un poquito más a detalle con el mismo ejemplo, las mismas circunstancias que con el que veíamos la transformación de la señal en el dominio de la frecuencia. Estrictamente el teorema de Nyquist nos dice qué condiciones nosotros debemos de seguir
para evitar justamente el efecto de aliasing. De tal manera que nos dice, bueno, si nosotros tenemos una frecuencia de muestreo, que va a ser un valor que nosotros definamos, que podemos definir como omega subíndice S, esto, pues bueno, desde luego que va a estar en función del periodo de la señal o de la frecuencia de la señal, pero aquí viene un parámetro importante. Gracias a este análisis del cual mencionábamos, de la transformación de la frecuencia, nosotros vamos a poder reconocer el valor de máxima frecuencia, ¿cierto?, que tiene la señal. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser el valor numérico que aparezca más alejado del origen del lado derecho. Entonces, ese valor vamos a definirlo como la máxima frecuencia de la señal. De tal manera que si nosotros a esa máxima frecuencia la nombramos como W subíndice X, y bueno, por tanto, ya tenemos estos dos valores, ¿no? El valor que definimos como frecuencia de muestreo y el valor máximo de muestreo que tiene la señal, vamos a poder generar un concepto que llamaremos tasa de Nyquist. La tasa de Nyquist va a ser 2 veces la mayor frecuencia que nosotros tengamos presente en la señal. Y bueno, si nosotros tenemos un valor de muestreo que sea igual a 2 veces este valor o menor, es decir, que sea igual o menor a la tasa de Nyquist, entonces vamos a tener la pérdida de datos por efectos del muestreo. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Ok. De tal manera que vale la pena que nosotros distingamos dos puntos importantes que se muestran aquí en la diapositiva. El primer punto, pues bueno, vamos a definir que tendremos un valor llamado ancho de banda. El valor del ancho de banda va a ser la magnitud medida desde luego que la vamos a medir en el dominio de la frecuencia y va a ser la magnitud medida desde la máxima frecuencia que tenemos disponible en la señal hasta la mínima medida bueno, que tenemos disponible también en la señal. Es decir, en el caso de esta transformación, el ancho de banda, pues bueno, iría desde el mínimo valor que tenemos hasta el máximo valor que tenemos y correspondería a todas las frecuencias que tenemos disponibles en la señal. Partiendo de este ancho de banda, pues bueno, si nosotros tenemos una frecuencia de muestreo fs, de tal manera que este fs sea mayor que 2 veces la definición, ¿no?, que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no?, como tasa de Nyquist, que sería este valor, ¿no?, FBW. Si esta frecuencia de muestreo que seleccionamos es mayor a 2 veces de la tasa de Nyquist, entonces vamos a tener vamos a poder decir que nosotros estamos reproduciendo fielmente todos los datos contenidos en la señal y por tanto no vamos a tener pérdida de datos. Por lo tanto, de manera contraria, si nosotros tomamos esta tasa de Nyquist y tenemos valores de la frecuencia que sean menores a esta cantidad, pues vamos a decir que tenemos la pérdida de datos y por tanto vamos a tener la pérdida de aliasing. Perdón, vamos a tener presente el fenómeno de aliasing. Profe, Ajá. a mí no me quedó muy claro la parte de la superposición de las señales cuando habló del teorema de Nyquist. Ajá. En la otra diapositiva, en la otra. Esa, no me quedó muy claro por qué la de en medio era información perdida. ¿O a qué se referían estas dos gráficas? Esa no me quedó muy claro. Ok. En esta parte sí creo que sí tienes razón. Aquí nada más expliqué que vamos a interpretar la región roja como pérdida de datos. La cuestión de pérdida de datos, desde el punto de vista del análisis de señales, si nosotros contemplamos esto como si fuera una señal digital, realmente nosotros, ¿qué es lo que tendríamos a la hora de que digitalizamos, ¿no?, por decirlo así? Perdón, una señal analógica, a la hora de que muestreamos o digitalizamos, nosotros no podríamos saber las componentes de cada una de estas señales, ¿verdad? Aquí tenemos Psi1 y Psi2 como dos señales independientes, pero a la hora de que nosotros viéramos esto en el osciloscopio, ¿cómo lo veríamos? Lo veríamos como una envolvente, ¿cierto? Veríamos esta parte.
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que todas estas características que corresponden a la función psi1 no vamos a poderlas ver. Y también todas estas características que corresponden a psi2 no vamos a poder observarlo. De otra forma, bueno, voy a abrir Paint para explicarlo también de otra manera. Y voy a hacer esta parte para acá. De otra manera lo podemos observar de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una función sinusoidal que, bueno, más o menos sería algo así. Y definimos, bueno, desde luego que aquí tenemos la parte temporal, lo vamos a explicar desde el punto de vista del dominio del tiempo. Si nosotros tenemos esta señal sinusoidal y queremos muestrearlo con un determinado valor de fs, ¿no? Que es el valor de muestreo, de la frecuencia de muestreo, que nos está indicando el teorema de Nyquist. Que bueno, nosotros en esta señal vamos a tener algo que nos va a interesar ver. Y a lo mejor Nyquist dice, bueno, yo no sé qué aplicación o para qué quieres esta señal. Pero lo que sí sé es que probablemente por las características de esta señal te interese ver los cambios que sufre a través del tiempo. ¿Cómo nosotros veríamos estos cambios si digitalizamos esta señal analógica? Pues bueno, va a depender estrictamente del valor de fs que nosotros determinamos. Si nosotros determinamos un valor de fs que por ejemplo tenemos de manera natural un periodo asociado a esta función, entonces, bueno, nosotros supongamos que tenemos o nos cambiamos a la parte del periodo de muestreo, y entonces hablaríamos de que es 1 sobre fs, ¿cierto? Pero bueno, tenemos este valor de ts y vamos a tener un valor constante. Nosotros podríamos proponer que este valor ts fuera a lo mejor, pues no sé, de esta dimensión, ¿no? De este valor, de tal manera que cada vez que nosotros vayamos recopilando, ¿no?, puntos por efecto del mecanismo de muestreo, pues a lo mejor tenemos este cúmulo de datos. A la hora de que nosotros tomamos este cúmulo de datos, lo guardamos en un vector y los desplegamos, pues vamos a tener justamente estos datos que acabo de colocar, ¿no? Es decir, ya lo único que no tenemos es la parte de la señal continua atrás, ¿no?, que pudiéramos tener distribuidos de esta forma. Aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, si nosotros analizamos los datos, vamos a poder distinguir cuando tenemos un máximo en amplitud y cuando tenemos un mínimo en amplitud. El fenómeno de aliasing lo que nos dice es, bueno, ¿qué pasaría si tú, sabiendo que tienes una frecuencia de interés, que bueno, también lo podemos ver desde el punto de vista de periodo de interés, decides seleccionar una magnitud que no corresponda, pues bueno, con la parte de 2 veces la frecuencia máxima que tú tienes, ¿no?, como frecuencia de muestreo? Pues bueno, el resultado de que ustedes no cumplan con el teorema de Nyquist es como trasladado a la parte del periodo. Es decir, bueno, yo tengo un valor de frecuencia y Nyquist me dice, necesito al menos tener un valor de fs mayor a 2 veces esa frecuencia de interés. Si yo no lo escojo, pues estaría hablando que estoy tomando el dato que aparece aquí, si empiezo en el valor 0, y el siguiente dato que tomaría sería este de aquí. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo justamente el valor del periodo, ¿no?, el valor del periodo. Y por tanto, si lo trasladamos a la frecuencia, estamos escogiendo un valor que está por debajo al doble de la frecuencia de interés. Entonces, si nosotros seleccionamos esto, vamos a tener un cúmulo de datos determinado. Y a la hora de que nosotros graficamos este cúmulo de datos, pues simplemente lo vamos a ver como un valor de este estilo, ¿no?, que es decir, una línea. Entonces no vamos a poder ver la diferencia de máximos y mínimos. La cuestión de que se le llame aliasing o que se le llame traslape es que si nosotros, en lugar de definir esta línea, la definimos en la parte superior, por ejemplo,
En lugar de empezar en la parte de 0, empezamos en esta parte del máximo pico, el siguiente valor sería en este máximo pico. Y lo que nosotros interpretaríamos a la hora de que grafiquemos sería como una línea recta, ¿no? En esta parte. Y pues bueno, ellos mencionaron, Shannon y Nyquist de manera separada, mencionaron que este efecto de una línea recta pareciera como si yo tomara cada una de las componentes por separado y como que las traslapara, como que las juntara, ¿no? ¿Por qué? Porque en los puntos que yo estoy muestreando no estoy viendo justamente las diferencias de cada una de las curvas. Entonces a eso es a lo que se refiere esta ilustración, ¿no?, que coloqué en este punto, ¿no?, para referir a que el aliasing es justamente este traslape. Solamente que a lo mejor pudo ser un poco confuso porque el aliasing se produce en la misma señal, no en dos señales diferentes. Ah, ok. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, gracias, Bruno. Sí, por nada. Mencionábamos en esta parte que de manera contraria, si nosotros no cumplimos con la característica de tener una frecuencia de muestreo mayor a la frecuencia de interés, pues entonces vamos a tener el fenómeno de pérdida de datos, ¿no?, como lo mencionamos. Y bueno, ahora, ¿cómo lo podemos observar desde el punto de vista de la función que habíamos tomado como ejemplo? Teníamos una función transformada con con un determinado valor máximo en B. Si este valor máximo nosotros lo tenemos, que digamos que se alarga, o podemos ver que este valor sea muy largo, ¿qué es lo que vamos a ocasionar a la hora de que nosotros tengamos con este mismo valor, si nosotros hacemos la operación de muestreo en términos de la frecuencia? Pues vamos a tener que aquí tendríamos el valor de las flechas que no modifican su posición, y entonces el producto de esta convolución pues va a ser lo que se muestra en la imagen de abajo. Es decir, vamos a tener una señal que idealmente estaría colocada por la línea punteada, pero como se va a repetir esta señal por la cuestión de lo que habíamos visto, de que la convolución de una función de este estilo eh, por el tren, o bueno, más bien convolucionada por el tren de impulsos, pues nos arroja como si nosotros tomáramos esta imagen y la copiáramos y pegáramos en las posiciones de la frecuencia de muestreo. Entonces lo que vamos a ocasionar es justamente este traslape que tenemos en esta parte. Y este traslape, que va a ser periódico, nos está diciendo que va a haber una región de frecuencias que no vamos a poder ver. ¿Cuál es el equivalente en el dominio del tiempo? Pues justo esto que les comentaba, ¿no? El producto de ese traslape en frecuencias va a ser que va a existir sitios de este estilo, sitios en donde yo tengo valores que cambian a través del tiempo, pero que por el motivo de la selección de la frecuencia de muestreo, yo no soy capaz de ver. Entonces, esa va a ser la consideración del aliasing, ¿ok? ¿Y cómo nosotros podemos evitar eso? Pues fíjense ustedes que este valor de FDS no es algo que se nos imponga, ¿cierto? Es algo que nosotros podemos proponer, de tal manera que si nosotros detectamos que este B tiene un determinado valor y nosotros decimos, ah, bueno, ¿sabes qué? Selecciono este FDS que puede estar posicionado aquí, lo quiero mandar hasta acá, hasta esta posición. Entonces, como es periódico este FDS, ¿qué va a pasar? Que la siguiente posición va a ser proporcional a esta distancia, ¿cierto? Va a ser hasta la parte más de la derecha, ¿no? ¿Y qué va a provocar? Que gracias a que nosotros definimos este valor de frecuencia al menos 2 veces mayor al valor máximo de la frecuencia de la señal, pues voy a poder separar este nudo, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces tenemos la posibilidad de que a través de generar este valor de frecuencia, de proponerlo, nosotros evitemos este tipo de fenómeno de aliasing.